Bueno, empezamos con la primera pregunta del examen 2018 que dice: con respecto a las siguientes afirmaciones, 1. Los núcleos contienen la mayor parte de la masa del átomo. 2. La masa atómica de un elemento es igual a la suma del número de protones y neutrones. 3. El número de átomos de oxígeno en 4 moles de monóxido de carbono es mayor que el número de átomos de oxígeno en 2.5 moles de dióxido de carbono. Y 4. La fórmula molecular de un compuesto cuya fórmula empírica es CH2 y que tiene 10 moles de hidrógeno por cada mol del compuesto es C10H20. ¿Son falsas? Bueno, para ello analizaremos cada afirmación. La primera nos dice: los núcleos contienen la mayor parte de la masa del átomo. Esto es verdadero porque en el núcleo se encuentran tanto los protones como los neutrones. La segunda nos dice: la masa atómica de un elemento es igual a la suma del número de protones y neutrones. Esto también es correcta. 3. El número de átomos de oxígeno en 4 moles de monóxido de carbono es mayor que el número de átomos de oxígeno en 2.5 moles de dióxido de carbono. Que es esto en lo que nos plantea esta afirmación. Y podemos ver que en la de monóxido de carbono solamente contamos con 4 átomos de oxígeno, mientras en el de dióxido de carbono tenemos 5, porque 2.5 por 2, 5. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Y la 4 nos dice: la fórmula molecular de un compuesto cuya fórmula empírica es CH2 y que tiene 10 moles de hidrógeno por cada mol del compuesto es C10H20. Esta también es correcta porque nos dice que debe de tener 10 moles de hidrógeno, y para ello solo multiplicamos el 10 por los subíndices y nos debe de dar esto, por lo que sí es correcta. Y como no hay ningún inciso correcto, en la hoja de respuestas por lo regular viene una opción que marca una X, y esa es la que deben de seleccionar. Continuamos con la segunda pregunta que nos dice: si tiene un cubo de hierro de 2 centímetros en cada lado y 0.06 litros de benceno, determine la masa del cubo de hierro y señale cuál de las muestras tiene mayor masa. Y aquí nos muestran la densidad del hierro, la densidad del benceno y a cuánto equivale una libra. Bueno, para ello calcularemos la masa de cada muestra multiplicando la densidad por el volumen. Empezamos con la muestra de hierro. La masa de la muestra de hierro sería igual a 2 entre 100 metros al cubo. 2 entre 100 se divide porque se deben de convertir a las mismas unidades que tiene la densidad, y se eleva al cubo porque lado por lado por lado es igual al volumen de un cubo. Por lo tanto, multiplicamos esto por 7.874 kilogramos sobre metro cúbico y nos da 0.062 kilogramos o 62 gramos. Continuamos con la muestra del benceno, que sería la densidad, que es 1.94 por 10 a la menos 3 libras sobre centímetro cúbico, multiplicado por 0.4536 kilogramos, para convertir esta densidad en kilogramos sobre centímetro cúbico, y todavía falta multiplicarlo por el volumen, que es 60 centímetros cúbicos. Este equivale a 0.06 litros. Por lo tanto, nos debe dar 0.05279 kilogramos, o bien 52.79 gramos. Por lo tanto, la muestra que tiene una mayor masa es la del hierro con 62. Por lo tanto, el inciso correcto es el D. Continuamos con la tercera pregunta que nos dice: para cada par de sustancias determina la de mayor longitud de enlace. 1. Nitrógeno N2, oxígeno O2. 2. Agua H2O, sulfuro de hidrógeno H2S. Y 3. Cloruro de hidrógeno HCl, bromuro de hidrógeno HBr. Bueno, lo primero que tenemos que hacer son las estructuras de Lewis de cada compuesto. Y empezaremos con la número 1, que podemos ver que el nitrógeno tiene
3 enlaces. El compuesto de nitrógeno tiene 3 enlaces, mientras el de oxígeno tiene solamente 2. Por lo tanto, recordemos que mientras más enlaces haya, hay una menor longitud. Por lo tanto, el que tiene una mayor longitud de enlace es el O2. En el segundo caso, vemos que tenemos una estructura muy similar. Sin embargo, para determinar cuál tiene una mayor longitud de enlace, nos fijaremos en el radio atómico del átomo central. En este caso, vamos a seleccionar el que tiene un mayor radio atómico, que en este caso es el H2S o sulfuro de hidrógeno. Y aquí también, en el tercer caso, están casi igual las estructuras de Lewis. Por lo tanto, seleccionaremos el que tiene un mayor radio atómico entre el cloro y el bromo, que en este caso es el bromo. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Y a partir de lo deducido, el inciso correcto es el C. Continuamos con la pregunta 4, que nos dice: de los enunciados siguientes, 1. El orden creciente de punto de fusión de los compuestos iónicos es, y nos muestran aquí unos compuestos. 2. En un enlace iónico, los aniones del metal se unen con los cationes del no metal. 3. En la estructura de Lewis del cianuro de hidrógeno se tienen 2 enlaces covalentes dobles. ¿Son falsos? Bueno, analizaremos cada enunciado. El primero nos dice: el orden creciente de punto de fusión de los compuestos iónicos es. Para saber si están ordenados correctamente, debemos de tener en cuenta que entre una mayor diferencia de electronegatividad tengan cada elemento del mismo compuesto, mayor será su punto de fusión. Por lo tanto, al observar la tabla periódica pueden deducir que estos sí están ordenados correctamente. El segundo enunciado nos dice: en un enlace iónico, los aniones del metal se unen con los cationes del no metal. Este es falso, porque en realidad son los cationes del no metal que se unen a los aniones del no metal. 3. En la estructura de Lewis del cianuro de hidrógeno se tienen 2 enlaces covalentes dobles. Y aquí está la estructura. Como pueden ver, solamente existe un doble enlace. Por lo tanto, esa también es falsa. Por lo tanto, el inciso correcto es el C. La pregunta 5 nos dice: para las siguientes especies de cadena abierta, y nos muestran aquí unos compuestos, el enunciado verdadero es. Las 4 presentan enlaces simples. El número de enlaces covalentes simples es el mismo en la molécula CH3CH2CHO que en el ion CH3CH2COO. 2 especies presentan enlaces dobles y las otras 2 presentan únicamente enlaces simples. Bueno, primero haremos las estructuras desarrolladas de estos compuestos y ya veremos qué enunciado es verdadero. Empecemos con el primero. Las 4 presentan enlaces dobles. Aquí ya hice las estructuras. Veremos si en realidad las 4 presentan enlaces dobles. El número 1 sí tiene, como pueden ver aquí. El 2 no tiene, por lo tanto podemos deducir que en realidad ese enunciado es falso. El número de enlaces covalentes simples es el mismo en la molécula CH3CH2CHO que en el ion CH3CH2COO. Por lo tanto, contaremos los enlaces simples tanto en el compuesto 1 como en el 4. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, sí tienen los mismos números de enlaces covalentes simples y el enunciado es correcto. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Continuamos con la pregunta 6, que nos dice: según la Organización Mundial de la Salud, la concentración máxima permitida de mercurio en agua potable es 10 nanomoles.
¿Cuántos iones mercurio hay en una gota de agua con dicha concentración? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuánto equivale una gota, pero en mililitros, haciendo uso del dato que nos proporcionaron anteriormente. Hacemos la regla de 3 y nos debe de dar que es 1 entre 20 mililitros. Y ya a partir de eso podemos calcular los iones multiplicando el volumen por la concentración y ya después por el número de Avogadro. Este 1 entre 20 lo dividí entre 1000 porque recordemos que las unidades que se deben de usar para calcular el número de moles es litros. Ya después de hacer esta multiplicación nos debe de dar 3 por 10 a la 11. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Continuamos con la pregunta 7 que nos dice: ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde al modelo atómico de Bohr? A. La energía del átomo está cuantizada. B. El electrón sigue una órbita elíptica alrededor del núcleo. C. El electrón emite radiación electromagnética al girar alrededor del núcleo. D. Todas corresponden al modelo de Bohr. Esta es una pregunta más bien de teoría. Y recordemos que Bohr estableció que la energía del átomo está cuantizada, por lo tanto la opción correcta es la A. La pregunta 8 nos dice: indique cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. 1. La tabla periódica ordena a los elementos de acuerdo a su número de masa. Esa sí es verdadera. 2. Existen 10 grupos de elementos representativos. En realidad son 8, por lo tanto, esta es falsa. 3. Los halógenos son gases diatómicos a temperatura ambiente. La verdad, no todos son gases diatómicos a temperatura ambiente. Hay algunos que en realidad son sólidos. Por lo tanto, esta también es falsa. 4. El nitrógeno es un gas noble. Sabemos que el nitrógeno se encuentra en el grupo 5A, por lo tanto no es un gas noble y esa afirmación también es falsa. Y al observar los incisos nos dimos cuenta que en realidad ninguna de las anteriores es verdadera, por lo tanto el inciso correcto es el D. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre los iones nitrógeno 3- y flúor- es verdadera. Poseen configuraciones electrónicas distintas. Bueno, al nitrógeno, al agregarle 3 electrones, ahora va a tener 10 electrones. Y el flúor, como tiene 9 actualmente, y al agregarle menos. Continuamos con la pregunta 10 que nos dice: indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre los iones nitrógeno 3- y flúor- es verdadera. A. Poseen configuraciones electrónicas distintas. Bueno, el nitrógeno al ganar 3 electrones va a tener 10 electrones y el flúor al ganar un electrón también va a tener 10 electrones, por lo que la configuración electrónica va a ser la misma. El radio de nitrógeno 3- es mayor que el de flúor-. Al agregar los electrones podemos observar que en realidad no aumentan otra órbita. Los electrones no se encuentran en una órbita más alejada a la que ya tenían. Por lo tanto, si tomamos de referencia cómo aumenta el radio atómico, que es de derecha a izquierda, en realidad sí va a ser mayor el del nitrógeno. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. El inciso C nos dice: N3- y flúor- poseen 5 y 7 electrones en su capa de valencia respectivamente. Aquí podemos observar que al agregar los electrones que ganaron, en realidad van a tener 8 electrones de valencia, por lo tanto esta también es incorrecta, o ninguna de las anteriores. Por lo tanto, el inciso correcto es el B. Continuamos con la pregunta 11 que dice: ordena los siguientes compuestos de menor a mayor punto de ebullición: agua, cloruro de sodio, monóxido de carbono y hexano. Aquí en este caso ya noté los puntos de ebullición de cada compuesto y los ordené de acuerdo al punto de ebullición.
Sin embargo, ustedes también pueden determinar el orden identificando el tipo de compuesto que pertenece, ya sea iónico, polar o no polar. Recordemos que los iónicos presentan un punto de ebullición alto, mientras que los polar y no polar un punto de ebullición menor. Continuamos con la pregunta 12 que dice: un elemento M forma un bromuro de fórmula M-bromo 2. Si este compuesto tiene 26.9% en masa de M, la masa molar de M en gramos mol es. Para resolver este problema utilizaremos la fórmula de porcentaje en masa y solamente sustituiremos los datos. Por lo tanto, 26.9, que es el porcentaje de M, es igual a X, que vendría siendo la masa de M, en 360 más X, que es la masa total del compuesto, por 100. Y solo resta despejar. Pasamos el 100 dividiendo, nos queda 26.9 entre 100 es igual a X en 360 más X. Dividimos y nos debe dar 0.269 es igual a X en 360 más X. Pasamos el 160 más X multiplicando y nos debe de dar que X es igual a 43.04 más 0.269X. Pasamos este restando y nos queda que 0.731X es igual a 43.04 y solo resta pasar este dividiendo. En total nos debe de dar 58.87 gramos mol, por lo que la respuesta correcta es el inciso B, entre 30 y 60. La pregunta 13 nos dice: ¿cuál de las siguientes especies es iónica? Recordemos que las especies iónicas son la unión de un no metal y un metal, y el único que cumple con esos requisitos es el inciso C, que es la unión de cesio y flúor, o bien fluoruro de cesio. La pregunta 15 nos dice: ¿cuántas moléculas hay en un litro de nitrógeno a 25 grados centígrados y 1 milímetro de mercurio de presión? Para ella también utilizaremos la fórmula de los gases ideales. La pregunta 15 nos dice: ¿cuántas moléculas hay en un litro de nitrógeno a 25 grados centígrados y 1 milímetro de mercurio de presión? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es convertir ese milímetro de mercurio a atmósferas, simplemente haciendo uso de una regla de 3. Sería 1 milímetro de mercurio por una atmósfera entre 760 milímetros de mercurio, que es lo que equivale a una atmósfera. Y nos debe de dar 1 entre 760 atmósferas. Esto se debe de convertir, ya que en la fórmula de los gases ideales es necesario utilizar atmósferas. Una vez convertido esto, despejamos el número de moles de la fórmula de los gases ideales, que sería número de moles igual a presión por volumen entre la constante por la temperatura, y nos resta solamente sustituir. Sería 1 entre 760 atmósferas por 1 litro entre la constante, que es 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, por 25 más 273.15, ya que la temperatura debe de estar en Kelvin, lo que nos da 3.2 por 10 a la 19 moles. Por lo que el inciso correcto es el C. La pregunta 16 nos dice: ¿cuál es el porcentaje en masa correspondiente al cromo presente en 2 moles de cloruro de cromo 2? Para ello utilizaremos también la fórmula de porcentaje en masa. Sería el porcentaje de cromo es igual a 2 por 52, que sería 2 moles por 52, que es la masa atómica del cromo, entre 2 por 52 más 2 por 70.9, que es la masa total del cloro, y la masa total del cromo, que al momento de sumarlas corresponden al compuesto, a la masa total del compuesto. Esto lo multiplicamos por 100 y nos debe dar 42.31%.
por lo que la respuesta correcta es el inciso B.